problemas domésticos, ¿no? Vamos a ver, hemos organizado este acto con el objetivo de poner en común el significado y el alcance de las órdenes de detención para extradición dictadas por los jueces Servini de Cubría contra 19 responsables de crímenes del franquismo. El formato que vamos a seguir es una mesa redonda y vamos a intentar abordar los 3 puntos de vista que nos parecen decisivos sobre este tema. El primero es el punto de vista de la justicia. Se va a encargar de Carlos Eslipoy, que es miembro del equipo jurídico de la querella. Bueno, y muchas más cosas que miembro del equipo jurídico de la querella. Sin duda, y lo conocéis todos, es el responsable directo de que muchos y muchas de los que estamos hoy metidos en la aventura de esta querella nos hayamos subido a este barco. El segundo aspecto a tratar es precisamente el de los derechos humanos. Para eso contamos con 2 organizaciones enteras en el tema, ¿no? Por un lado, Amnistía Internacional, que desde hace muchísimos años mantiene una denuncia constante de los crímenes de la dictadura franquista y defiende los derechos que nos han sido negados a sus víctimas. En su nombre hablará Nacho Hottis, que es el coordinador y el responsable del trabajo de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo. Además, contamos con la presencia de la representación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que es una organización sin la que no es posible explicarse la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Esta organización forma parte de la CEACUA, de la coordinadora estatal, y está representada por su presidente, Jacinto Lara, que es además miembro del equipo jurídico que lleva adelante la querella, quien está a la izquierda de Carlos. Finalmente, se trata de dar el punto de vista de los querellantes, de la gente víctima o resistente al franquismo, ¿no? Que es sin duda un punto de vista fundamental en este proceso, aunque no siempre tenido suficientemente en cuenta. Lo vamos a hacer a través de Soledad Luque, que es la representante de las organizaciones de bebés robados en la CIACO, en el otro extremo de la mesa, y es miembro, claro está, de nuestra coordinadora estatal. Y finalmente, mi parte, Chato Garante, que soy miembro de la comuna de presos y presas del franquismo. Después de las exposiciones que vamos a hacer, abriremos un turno de palabra para intentar hacer esa puesta en común. Hay que tener en cuenta que nos han pedido a las 8:30 desalojar, porque si no ampliaríamos el horario de trabajo de la gente aquí, y es algo que no se debe de hacer de ninguna de las maneras. Os doy muchísimas las gracias a todos los aquí presentes, de gente muy representativa de distintos tipos de asociaciones de coordinaciones. Está Cristina de la plataforma por la Comisión de la Verdad, a la gente de la plataforma contra la impunidad, gente de asociaciones de bebés robados, de la comuna, de tal. Estamos bastante en casa, y yo creo que podremos hacer un acto y un coloquio posterior bastante interesante. Sin más, le paso la palabra a Carlos y empezamos. Nacho. Muy bien, buenas tardes.
Bueno, nos han dicho que tenemos 10 minutos cada uno, como comprenderán. 10 minutos es muy difícil decir cosas exhaustivas. En todo caso nos hemos dividido, me refiero a la parte jurídica, con Jacinto Lara, él va a hablar de la querella a partir de la última resolución dictada mediante un auto del 30 de octubre, por el cual se imputa a los 20 responsables del franquismo. Por tanto, él va a desarrollar eso y yo haré una breve historia de lo que es la querella. En principio, decir que la querella, la mayoría de ustedes lo conocen perfectamente, nace el 14 de abril del año 2010, es una consecuencia directa de diversas circunstancias. Una de que acá se impidió la investigación que llevaba adelante Garzón y que además se lo procesó. Otra es el hecho de que la idea de la justicia universal, es decir, de que los tribunales de justicia de los distintos países del mundo no solamente pueden, sino que deben perseguir crímenes que afectan al conjunto de la humanidad, que está establecido tanto en la Constitución argentina como en diversas normas del derecho internacional y específicamente en resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, de un modo muy importante, y sería difícil pensar que habría una querella en Argentina si no hubiera mediado antes, la iniciativa judicial que desde aquí, desde España, se desarrolló en relación con los crímenes cometidos en Argentina, en Chile y otros países de América Latina. Estamos ante la paradoja sangrante de que la Administración de Justicia de un país que fue pionera, puntera en la aplicación del principio de justicia universal y en la idea que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos independientemente del tiempo y lugar donde se hayan cometido, se niega a investigar los crímenes. En todo caso, la querella argentina es un producto de todo eso y su pretensión desde el inicio fue acoger a los distintos sectores de la sociedad española que han sido víctimas de la represión del franquismo durante la guerra civil provocada por el alzamiento contra la República y durante toda la dictadura. Esto ha determinado de que inicialmente en la querella estuvieran fundamentalmente familiares de desaparecidos, de gente que estaba en las fosas comunes, pero que posteriormente se fueran incorporando diversos sectores, como todos ustedes conocen y muchos de ustedes son integrantes precisamente de esos sectores: los niños robados, los exiliados, las víctimas de trabajo esclavo, los expresos políticos, los familiares de los fusilados, etc. Esto le ha dado una universalidad muy grande a la querella, le ha dado una gran riqueza y ha permitido que se hayan adoptado las decisiones que, como ustedes conocen, se han ido adoptando a través del tiempo, y específicamente esta en la que nos encontramos, que creemos que puede ser un punto de inflexión decisivo en el fin de la impunidad del franquismo aquí en España. Bien, todo esto lo podemos luego debatir. Yo lo que voy a hacer es una breve relación de cómo se han ido sorteando distintas dificultades hasta llegar al punto donde nos encontramos, que ninguno de nosotros, ni aún los que estábamos desde el inicio en esta historia, podíamos pensar que íbamos a lograr. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchas dificultades y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. En todo caso, la idea era una manifestación de solidaridad con el pueblo español, de apoyo a las víctimas del franquismo y de intención de que pudieran servir las investigaciones en Argentina para impulsar la realización de la justicia en España, más o menos como fue en los países de América Latina. Es difícil pensar, porque por lo menos con la profundidad que se hizo y se está haciendo, se investigaran los crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, Argentina y otros países de América, Guatemala incluido, ustedes saben lo de Ríos Montt, si no hubiera habido una acción judicial de otros países, ¿no? Por tanto, el propósito, siempre la mira está puesta estratégicamente en esa cuestión. Avanzaremos todo lo que podamos, pero sabemos que la batalla definitiva se da aquí adentro, ¿no? En este camino la cosa empezó con una serie de medidas que adoptó la jueza. Recordemos, ya lo hemos dicho en más oportunidades, que ustedes lo habrán escuchado, la jueza primero archivó esta causa porque el fiscal se oponía al comienzo de la misma. Este fue el primer traspié. Se temió de que esto significara ya el archivo definitivo. Sin embargo, los abogados que están en Argentina recurrieron esta decisión y la Cámara Federal, o sea, el Tribunal Superior, lo que podría hacer aquí
Selaquí, en su equivalencia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ordenó la reapertura del procedimiento. Esto es muy importante porque la jueza, se habla muchas veces, como se hablaba de Garzón en su momento, de que la jueza es una jueza estrella, que lo que se tiene protagonismo, y lo que se oculta, como se ocultaba en el caso de Garzón, es que sus decisiones, en este caso peor, porque Garzón desde el primer momento quiso investigar y investigó los crímenes cometidos en Argentina y en Chile. Pero esta jueza es todo lo contrario, ella había archivado el procedimiento y luego fue un tribunal superior el que le ordenó la apertura en función de estos principios que mencionaba inicialmente. Por tanto, es importante saber que la actuación judicial en Argentina es una actuación del conjunto del Poder Judicial argentino, no es de una jueza. Es la Cámara Superior, el Tribunal Superior, la Cámara Federal, pero aparte también la Corte Suprema, que ha habilitado, o sea, lo que sería el Tribunal Supremo de España, que ha habilitado los viajes de la jueza argentina, entre otras cosas, y las medidas que se le han pedido las ha acordado, ¿no? Esto me parece muy importante destacarlo, porque por este motivo de que se suele hablar de algún capricho, ¿no?, o algún intento de protagonismo por parte de la jueza. Bueno, lo cierto es que, como saben, y voy resumiendo, la jueza solicitó de España colaboración en distintos momentos. Durante 2 años estuvimos con comisiones rogatorias, exhortos que se enviaron para que se colaborara en distintos sentidos, y sistemáticamente por parte de la Fiscalía General del Estado, primero a través de Juan de Cumpido, decía, mientras estaba el gobierno empezó en el poder, estaba el PSOE en el gobierno, y luego, naturalmente más aún con Torres Dulce, lo que se planteó es de que no se colaboraba con la justicia argentina porque los hechos se estaban investigando en España, es decir, ¿no? Era un cinismo muy grande. Una vez que ya por el Supremo además se había dictado, en el caso de la última comisión rogatoria, se había dictado la resolución que impedía, por la que se juzgó Garzón y que impedía todo tipo de juzgamiento aquí. Parecía entonces de que estábamos trabados, de que no había mucha posibilidad de que poder avanzar mucho más por la falta de colaboración, y sin embargo se empezó a producir un fenómeno importante. Algunos de los compañeros que están aquí viajaron a Argentina en apoyo a los que ya están en Argentina, los familiares que hay en Argentina, familiares españoles que están impulsando la querella y plataformas que se han creado en Argentina. Se fueron planteando distintos tipos de medidas por parte de los abogados, y se planificó hace ya un par de años las primeras videoconferencias. Esto fue imposible realizarlo porque por parte del gobierno español hubo una oposición frontal a este tema, y lo que parecía que era ya un obstáculo insalvable, sin embargo, un acicate para seguir adelante. Ante la falta de posibilidad de realización de las videoconferencias, se planteó una primera medida muy importante, que es la posibilidad de que la gente no solamente viajara a Argentina a prestar su declaración y su testimonio, como lo hicieron en algún momento muchas personas, sino que además se habilitaron los consulados argentinos en todo el mundo, es importante esto destacarlo, para que gratuitamente las víctimas del franquismo, en cualquier lugar en que estén, puedan declarar y elevar su testimonio a los juzgados. Esto ha hecho que gente de distintas latitudes, fundamentalmente de España, pero de otros lugares también, interpusieran su reclamo y su denuncia, su testimonio. Como tengo que ir acortando, en el mes de abril del año pasado, nosotros presentamos un escrito en el que solicitábamos la imputación de Martín Villa, de Utrera Molina, de Fernando Suárez, de varios torturadores. Hace 1 año y medio estoy hablando de esto. La jueza planificó en su momento un viaje a España que se frustró y no se realizó. Y finalmente, en el mes de septiembre del año pasado, se dicta la primera resolución, que es la por la cual se imputa a 4 de los torturadores que estaban en esa primera petición que hicimos, los cuales estaban vivos, Villa el Niño y Muñecas. Como saben ustedes, esto tuvo todo un trámite, y aquí nosotros empezamos a superar ampliamente, y esto es muy importante destacarlo,
por lo que tiene que ver con el avance que se ha producido, se empieza a superar en las iniciativas que se van adoptando por parte del juzgado lo que se logró por parte de la justicia española en relación con Argentina y Chile. Es importante decir que nunca la justicia argentina trató los pedidos de extradición, los pedidos de detención y extradición que se hacían desde España, en ningún momento ocurrió eso. Nunca el juez a cargo de la instrucción, que era Garzón, viajó a Argentina, como lo hizo la jueza Salvini. Nunca los jueces argentinos, hasta el momento en que se quiebra la impunidad en Argentina, prestan colaboración. Hubo incluso un decreto por parte del gobierno argentino, el gobierno de Menem en su momento, para que no se prestara ningún tipo de colaboración con la justicia española. Estaba prohibido que entraran siquiera a la comisión robatoria. Fíjense la diferencia, fíjense lo que hemos logrado, lo que se ha logrado a través de la presión social, de la legitimidad de este procedimiento. Una cosa impensable que la jueza argentina vaya a un país en donde se han cometido los crímenes a investigar esos crímenes porque la justicia de ese país no los investiga. Esto es la primera vez, probablemente en la historia, que ocurre algo de esta naturaleza, no tanto porque ella haya venido, sino por la colaboración que prestan los jueces españoles, que se podían haber negado diciendo que estos hechos no se podían investigar. Por tanto, ante el desánimo que a veces cunde, porque no podemos lograr todo lo que queremos, es importante tener en cuenta esto. Es muy importante resaltar esta cuestión, por un lado, que radicó la jueza, que los jueces españoles en distintos lugares, en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid, hayan prestado su colaboración, que en otros lugares se han enviado exhortos y luego los jueces se han tomado declaraciones, que la jueza haya enviado solicitudes de exhumación de cuerpos y que se saquen muestras de ADN. Todo esto es una conquista muy importante y es un avance muy importante de la querella. Y lo que es más importante todavía es que el gobierno español se negaba sistemáticamente a la colaboración y sin embargo se ha visto obligado, dada la legitimidad de esta causa, a aceptar una serie de circunstancias importantes. No solamente el viaje de la jueza, no solamente que participaran los jueces españoles, sino, y muy decisivamente, la cuestión de la tramitación de los pedidos de detención y extradición. Jacinto ahora se va a referir a la situación actual, pero remontándonos a la anterior, a lo de Billy el Niño y de Muñecas, todo el mundo decía de que el gobierno iba a rechazar de plano el pedido de extradición. Tiene la facultad, como ustedes saben, el gobierno, de decir que no le da traslado a la justicia. Y sin embargo, esto lo hubiera puesto en una posición tan desairada, una posición tan cómplice, que la única explicación que tiene es que por eso lo trasladó a la audiencia. La audiencia dictó una resolución infumable, planteando que eran delitos aislados de torturas, que por tanto estaban prescriptos. Sin embargo, también ahí el fiscal dijo que las víctimas tenían que ser escuchadas por jueces españoles. En definitiva, que esto se va avanzando. Parecía de que a raíz de lo de Billy el Niño y lo de Muñecas, la cosa se iba a quedar parada. Hicimos una nueva petición, de nuevo, se hace muy recientemente, además, una nueva petición con todos los jueces y diputados actualmente, y bueno, y ahora se ha dictado ya una resolución, como ustedes saben, que está la pelota aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya tenemos iniciativas parlamentarias, ustedes sabrán probablemente que el senador del PNV, Olavarría, y también un diputado y un diputado mayor plantearon al gobierno qué va a hacer con los pedidos de detención. Estamos en esta fase, se ha pedido la detención de todas estas personas. Lo que la ley ordena, bueno, me voy a parar aquí porque esto lo va a decir Jacinto. En todo caso, me parece muy importante reiterar la idea de que estamos en un momento muy decisivo en que es posible quebrar definitivamente la impunidad del franquismo. Nos estamos planteando interponer querellas en distintos lugares de España, fundamentalmente respecto de aquellos pedidos de extradición que no se han concretado. Evidentemente que Billy el Niño, Muñecas, podrán eventualmente ser detenidos fuera de España, si se los encuentra fuera de España, pero dentro de España en este momento no es posible juzgarlo, se ha agotado la posibilidad, por tanto, conforme a la regla de derecho internacional que establece que respecto en general, pero respecto especialmente de crímenes contra la humanidad, se debe extraditar o juzgar, pensamos plantear querellas por parte de los mismos y muchos otros más,
que han hecho la denuncia en el juzgado argentino contra Vilma Niño y contra Muñecas inicialmente, y luego extenderlo a los distintos sectores de desapariciones forzadas, de secuestro de niños, etc. En definitiva, yo lo que quiero mandar es, por un lado, un mensaje de mucho optimismo. Creo que hemos avanzado mucho, estamos en puertas de cambios importantes. Creo que se ha creado toda una conciencia que no existía. Esto es producto de un proceso histórico, obviamente de que la querella argentina es un instrumento más, hay muchos otros, la Comisión por la Verdad es otro, los trabajos que están haciendo las Naciones por la Memoria es otra cuestión sumamente importante. Van convergiendo una serie de iniciativas, y finalmente el tema de las resoluciones de las Naciones Unidas, de las múltiples comisiones. Prácticamente todas las comisiones que tienen que ver con derechos humanos en las Naciones Unidas se han pedido en contra de la impunidad del franquismo. ¿Qué es lo que falta? Es que quebremos definitivamente el espinazo de la impunidad. Esto tiene que ver con iniciativas de golpear puertas en las Naciones Unidas, en el Parlamento, en las justicias de otros países, etc. Se está hablando de la posibilidad de abrir otros procedimientos, pero tiene que ver fundamentalmente con tomar medidas potentes por parte del movimiento social, memorialístico, de los distintos sectores afectados por el franquismo. Creo que nuestro debate debe ser qué hacemos nosotros para acelerar ese momento a través de actividades sociales, de impulso, de presión, etc. Bueno, sí, ya tengo 0 minutos. Bueno, 0 minutos significa que tengo que dejar. Bueno, nada, ya seguimos. Gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Lo primero deciros que ante el desánimo y en relación con la querella argentina, un nuevo hito dentro del procedimiento y dentro de la causa, que es el auto resolutivo dictado por la jueza María Servini, en el que se contienen 20 imputaciones más dentro de esa causa penal. Realmente 19 porque, como ustedes ya saben, uno de los exministros franquistas ha fallecido. En relación con ese auto resolutivo, conviene destacar 2 cuestiones, de forma muy resumida. La primera de ellas, que todos los delitos que se imputan es en un contexto de crímenes contra la humanidad. Eso es lo primero, muy importante, algo que ha sido negado aquí en España de forma reiterada por parte de los tribunales, y en concreto en relación con los 2 expedientes de extradición que se han tramitado durante el año pasado y durante este año con las resoluciones de la Audiencia Nacional, si mal no recuerdo, el pasado mes de abril. Y otra cuestión que también interesa destacar en relación con este auto resolutivo es que en él se ordena la detención preventiva de los 19 imputados y se acuerda tramitar los correspondientes expedientes de extradición. En relación con las órdenes de detención preventiva, a principios de este mes de noviembre, Interpol, la sección de Interpol de Argentina, comunicó a la sección de Interpol de España que se procediera a la ejecución de esas órdenes de detención. Bien, conviene aclarar al respecto que esas órdenes de detención no tienen por qué ser cursadas vía Interpol. En este caso concreto, el argentino eligió esa vía, pero es que pueden ser cursadas por vía postal, por vía telegráfica e incluso a través del propio Ministerio de Justicia. Es una de las opciones para ejecutar esas órdenes de detención. Esas órdenes de detención son recepcionadas por parte de las autoridades españolas, en este caso por parte de la oficina de Interpol aquí en España, que como todos sabemos depende del Ministerio del Interior. Estamos ante la tramitación de unas órdenes de detención que deben de ser inmediatamente ejecutadas, porque es que además nuestro ordenamiento jurídico no ofrece otra alternativa al respecto. Esto es la Ley de Extradición Pasiva española y el Tratado Bilateral de Extradición entre Argentina y España,
artículos 8 y 24 respectivamente, disponen la inmediata detención de las personas imputadas y su puesta a disposición en un plazo máximo de 24 horas ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que se encuentre en ese momento en funciones de guardia. Eso es lo que establece la ley. No ofrece ningún tipo de dudas. El texto es muy claro. Bueno, en relación con ello, debemos de decir que una vez que los requeridos son puestos a disposición judicial, el juez puede o bien ordenar su prisión preventiva o bien, o en su defecto, adoptar una serie de medidas cautelares para evitar su fuga, como pueda ser pues, la prestación de fianza, bueno, pues, que estén vigilados en su domicilio, el que comparezcan ante las autoridades policiales o judiciales correspondientes, etcétera, etcétera. Pues bien, nada de ello se ha cumplido. Las órdenes de detención han sido inejecutadas a día de hoy por parte del gobierno español y por parte de las autoridades españolas, a pesar de lo que dice al respecto y de lo que establece al respecto la ley de extradición pasiva española y el Tratado Bilateral de Extradición español. ¿Qué explicación se nos ha ofrecido al respecto? Bueno, pues se nos ha ofrecido por parte del Ministerio de Justicia en sede parlamentaria el miércoles pasado una explicación falaz, absolutamente incierta y que en ningún caso se ajusta a la realidad. Se nos está diciendo que por parte de la Secretaría General de Interpol se han dejado sin efecto esas órdenes de detención, algo que resulta absolutamente imposible. La Secretaría General de Interpol carece de competencia alguna para poder anular unas órdenes de detención. ¿Desde cuándo, desde cualquier instancia de carácter policial, se pueden dejar sin efecto el contenido de una resolución judicial? Eso es imposible, jurídicamente, al menos en un Estado de Derecho. Es al contrario. Las instancias policiales se subordinan a lo que disponen las instancias judiciales, que en este caso concreto, pues no se está cumpliendo con lo acordado, en este caso, por parte de la jueza argentina, durante la tramitación de un procedimiento, no olvidemos, en aplicación del principio de justicia universal. Por otra parte, el ministro del Interior también ha hecho unas manifestaciones cuanto menos sorprendentes en relación con estas órdenes de detención. Hace unos días manifestó que aquí no habían llegado, que aquí no se habían recepcionado esas órdenes de detención, que se trataba única y exclusivamente de unas simples diligencias filiatorias, cuando además había, bueno, nosotros tenemos lógicamente constancia documental de que efectivamente esas órdenes de detención han sido cursadas a las autoridades españolas y además los medios de comunicación habían publicado la comunicación por parte de Interpol al propio juzgado argentino. Con lo cual nos encontramos ante una situación que podemos calificar dentro del marco y del contexto de un Estado de Derecho insólita. Insólita porque por parte de un gobierno existe una voluntad rebelde en relación con el cumplimiento de una resolución judicial en base a una supuesta decisión adoptada por la Secretaría General de una instancia policial. Pero esto, como vamos a ver, pero ¿qué explicación podemos ofrecer mínimamente razonable en relación con esta cuestión? Es imposible. Es imposible. Me quedan 5 minutos. Me queda mucho todavía. Bueno, y en este impasse estamos, porque la cuestión es que esas órdenes de detención tienen y deben de ser ejecutadas. ¿Qué pasa con los pedidos de extradición? Bueno, los pedidos de extradición deben de ser cursados igualmente por parte de las autoridades argentinas a las autoridades españolas.
Se puede hacer o bien por vía diplomática o bien a través del Ministerio de Justicia. Si se hace por vía diplomática, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez que esos expedientes de extradición se recepcionan, el ministro de Justicia tiene que elevar una propuesta al Consejo de Ministros. Una propuesta en la que se debe de pronunciar en relación con si efectivamente se judicializa ese expediente de extradición o se deniega de plano la extradición. Ese es el pronunciamiento que debe realizar al respecto el Consejo de Ministros. Si decide denegar la extradición, bueno, pues debe comunicarlo a las autoridades argentinas y ese expediente de extradición, que tendría única y exclusivamente carácter gubernativo, se archivaría. Veremos qué es lo que sucede. Si decide que se judicializa, entonces da traslado de esos expedientes de extradición a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción correspondiente, que a su vez debe de citar a los imputados para que se pronuncien respecto a si aceptan o no ser extraditados. Como previsiblemente dirán que no, bueno, a excepción de Martín Villa. Quizá Martín Villa, como está últimamente muy motivado, dirá que sí, que acepta que le extraditen. No sé. Bueno, la cuestión es que, como previsiblemente dirán que no todos, entonces el juez central de instrucción tiene que elevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los expedientes de extradición para que la Sala de lo Penal, previa celebración de vista pública, decida finalmente en sede judicial si se extradita o no a los requeridos. Si decidiera que sí, volvería otra vez a pasar el expediente de extradición al Consejo de Ministros, que tendría la última palabra en relación con toda esta cuestión. Si dijera que no, pues el expediente de extradición finalizaría en la propia Audiencia Nacional. La cuestión es muy clara y evidentemente ese es el título de la jornada. O extraditas o juzgas es un principio básico de derecho internacional. Sea cual sea el resultado de los expedientes de extradición, es evidente que el Estado español tiene obligaciones contraídas al respecto, bien en un sentido o bien en otro. Y esas obligaciones están para cumplirlas, como he dicho anteriormente, en el marco del Estado de Derecho. Termino. Muchas gracias. Bueno, primero que como bueno ver tanta gente, ¿eh? Sí, la verdad que muchas gracias por haber venido. Miren, que tenemos poco tiempo y después en cualquier caso vamos a tener más tiempo cuando vayamos a las preguntas. A mí lo que me interesaba en la breve presentación es hacer mención a dos cosas, ¿no? O a dos grandes temas. Por un lado es cuál es la situación de las investigaciones de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España, qué hallazgos hemos... qué investigaciones hemos hecho de la amnistía y cómo vemos nosotros la situación. Y en segundo lugar, y sobre todo, me quería centrar en los mecanismos de Naciones Unidas, que durante el año 2014 y durante el año 2015 han estado pasando y sucederán muchas cosas vinculadas a los temas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que creo que es muy importante que todos sepamos qué oportunidades hay y qué avances se han dado, ¿no? Porque un poco en línea de lo que comentaba Carlos y también Jacinto, se han dado ciertos avances, son pocos y de a poco, pero se han dado unos avances que creo que son importantes y que me parece que vale la pena mencionar. Entonces, miren, en relación a lo primero, simplemente mencionar que sabemos, ¿no? Que digamos, si habría que poner un título a mi presentación es España no investiga ni deja investigar. Y simplemente quería mencionar lo siguiente: nosotros hemos hecho una investigación donde hemos visto todas las causas abiertas luego del llamado caso Garzón, cuando él recibió las denuncias de más de 114.000 desapariciones forzadas y dijo: yo no soy competente, pasan a los juzgados territoriales. Hemos investigado qué ha pasado con todas esas investigaciones. Entonces, esos 114.000 casos, para decirlo rápidamente, después si quieren entramos más en detalle,
hemos visto que se han repartido en 47 juzgados territoriales, ¿sí? 47. Nosotros de Amnistía Internacional hemos tenido acceso a 38. O sea, de 47 tenemos acceso a 38. ¿Cuántos creen que fueron archivados esos 38? Los 38. ¿Sí? Y nosotros hemos podido documentar y lo hemos contratado. Todas las investigaciones abiertas que nosotros hemos tenido acceso han sido archivadas aquí. Y decimos, esa es la parte de, digamos, de la presentación de que España no investiga, pero también no deja investigar. ¿Por qué decimos esto? Estoy hablando de todo el costado porque tengo un micrófono ahí. Ahora estoy un poco. Ya me está quedando ahí. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que cuando la justicia argentina, en muy resumidas cuentas, preguntó a España, ¿ustedes están investigando? España dio a entender que sí, que estaban investigando, y dio un listado, de hecho, de casos, diciendo, bueno, este caso está abierto, nosotros sabíamos que estaba cerrado, este caso todavía no se abrió y era incorrecto. Es decir, había una serie de datos inexactos que nosotros creemos que, y así los hemos calificado, de mala fe por parte de la Fiscalía General del Estado español, donde veíamos que de alguna manera intentaba hacer entender a Argentina que aquí se estaban investigando, y de hecho hubo una segunda comunicación de la Fiscalía General a la jueza argentina en el siguiente sentido: miren, como nosotros tenemos preferencia a España a investigar estos crímenes, remítanos el expediente que nosotros nos hacemos cargo. Eso lo dijo la Fiscalía General del Estado en una segunda respuesta que le dio a España, ¿no? Perdón, a la jueza argentina. Y cuando está documentado, y nosotros habíamos anunciado de la Amnistía Internacional, bueno, con muchas organizaciones, muchas de las que están acá, que aquí no se están investigando y ciertamente se estaban archivando los casos. Una cosa que no es el tema que yo me voy a referir, pero sí que quería hacer mención al último auto de la jueza Servini de Cubría, es un auto muy extenso, casi 300 páginas. Sí que es interesante los argumentos que ella utiliza para justificar su competencia para investigar. Ella habla de la jurisdicción universal, no habla de otra cosa. Viene a decir, en resumidas cuentas, miren, estos crímenes que estamos hablando en el contexto de crímenes de lesa humanidad son tan graves que cualquier juez, en este caso un juez argentino, tiene competencia para investigar estos crímenes. No hay conexión de porque una de las víctimas es argentina o uno de los presuntos autores es argentino. Esa conexión importa. Para estos crímenes que son tan graves, se aplica la jurisdicción universal, y por eso yo soy competente. Y eso es lo que dice la jueza, y creo que es para resaltar. Entonces, lo que estamos viendo es que el escenario de impunidad que se está dando ahora en España ha llamado mucho la atención a los mecanismos de Naciones Unidas. Y todos ellos se han expresado en este sentido. Entonces, después si quieren entramos más en detalles, pero a mí lo que me gustaría es dar una idea de qué fue lo último que pasó y qué es lo que va a pasar el año que viene. Miren, Naciones Unidas tiene un montón de, nosotros les llamamos mecanismos, ¿no? Que son, por ejemplo, los comités, los grupos de trabajo, los relatores, que son o comités o personas individuales que están a cargo de ver básicamente dos cosas. Una, si el Estado cumple con los tratados internacionales firmados a nivel de Naciones Unidas, y por otro lado, interpretar esos tratados, ¿no? Son como las dos grandes funciones que tienen estos mecanismos. Y el año pasado dio no sé la coincidencia, pero se dio la circunstancia que hubo 3 mecanismos de Naciones Unidas que observaron y analizaron e investigaron en España, que es el Comité de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación. ¿Sí? Ellos 3 de alguna manera han venido a repetir recomendaciones que ya venían haciendo otros mecanismos de Naciones Unidas en el pasado. Pero yo creo que el punto que a mí más me ha llamado la atención, no sé si compartirán el resto de los que estamos, bueno, todos los que estamos aquí, a mí lo que me llamó la atención es que nunca vi informes que fueran tan duros con el Poder Judicial. Es decir, un argumento que Naciones Unidas viene repitiendo desde hace tiempo es a España, miren, no digan que hay una ley de amnistía, porque nunca una ley de amnistía puede ser un obstáculo para investigar violaciones de derechos humanos. Eso lo viene diciendo hace rato, Naciones Unidas se han repetido estos 3 mecanismos que mencionaba. También han dicho los mecanismos, miren, la ley de memoria histórica no puede ser utilizada como excluyente para una investigación judicial. La investigación judicial tiene que estar ahí. Eso también lo han dicho estos 3 mecanismos y lo han dicho anteriormente. También ha hablado de la prescripción. Uno de los argumentos que ha utilizado muchos jueces españoles y la Audiencia Nacional en
solicitud de extradición anterior para negar la extradición a bienes niños y muñecas es que habían prescrito los casos, ¿sí? En Naciones Unidas viene a decir, mire, estos delitos son tan graves que no prescriben, que se pueden investigar en cualquier momento. Lo que creo que ha sido interesante y novedoso es que todos ellos se han referido al Poder Judicial, y de hecho el relator especial dice casi literalmente que los mayores déficits él los ha identificado en el Poder Judicial español, ¿sí? Y vuelve a hacer mención a la necesidad de que estos crímenes, por un lado, se investiguen, y por otro lado, si no se investigan, que se dejen investigar y que se colabore con la justicia argentina. Fíjense qué recomendaciones específicas que se están dando, y que en 2014 hubo 3 mecanismos de Naciones Unidas que han dicho lo mismo. Dice, miren, investiguen y a la vez colaboren con la justicia argentina. Los 3 han dicho eso. Este trabajo no termina, estos 3 mecanismos han hecho informes sobre España, pero siguen trabajando y siguen observando España y siguen pidiendo información a las organizaciones de la sociedad civil española para que les informen cómo está la cosa en España y cómo sigue avanzando. Una de las grandes novedades últimamente, posteriores a los informes de estos mecanismos, es justamente la solicitud de extradición. Vamos a ver qué hace España. Pero quería mencionar, ya antes de terminar, 3 oportunidades más que tenemos de este año y el año que viene a nivel de Naciones Unidas. Por un lado, ahora va a estar una cosa que se llama el examen periódico universal, que básicamente es un espacio que se genera a nivel de Naciones Unidas para que otros estados, fíjense, ya no comités, no relatores, otros estados, hagan recomendaciones a España sobre la situación de derechos humanos, ¿sí? Esto va a pasar en enero del año que viene, donde va a estar, por ejemplo, Canadá, Finlandia, México, Argentina, Uruguay, los estados miembros de la ONU, van a participar y van a recomendar a España que haga ciertas mejoras en materia de derechos humanos. Este tema va a ser un tema de impunidad, un tema de crimen organismo, es un tema central, ¿sí? Y que nosotros en Amnistía, igual que otras organizaciones, estamos insistiendo y estamos pidiendo a los estados que cuando recomienden a España, recomienden que investigue y que deje investigar. Y después hay 2 mecanismos más que van a hablar sobre España el año que viene, que es el Comité contra la Tortura, que es el encargado de vigilar si se cumple con la Convención contra la Tortura, y el Comité de Derechos Humanos, que es el encargado de vigilar si se cumple el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Esos 2 comités el año que viene van a investigar a España, van a analizar a España, van a sacar informes sobre España, donde esperamos y seguramente van a volver a insistir en la necesidad de hacer estas investigaciones. Miren, la pregunta es, ¿no?, que la que me hago yo también, ¿sirve para algo todas estas recomendaciones de Naciones Unidas? Yo creo que en parte sí, y voy a dar 2 ejemplos concretos, y con esto termino, así Chato no me mata, para que vean los pequeños o grandes avances que se dan. Uno de los problemas que hay en España es que la desaparición forzada y la tortura no están, en el Código Penal no están tipificados según el derecho internacional, ¿no? Entonces, hay una manera, o sea, España define la tortura y la desaparición forzada de una manera que, si vos lees la definición que hay en los tratados internacionales, en las convenciones, no es la misma. Entonces, es algo que de hace rato muchas organizaciones venimos pidiendo a España, que reforme el Código Penal y tipifique estos delitos como debe ser. Hace cosa de 2 meses, en una reunión preparatoria para el examen periódico universal, en una reunión que tuvimos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, una reunión con la sociedad civil, y lo han hecho público ante varios representantes de la sociedad civil, que ya España va a modificar el delito de desaparición forzada en el Código Penal en la nueva reforma. Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí les puedo decir que yo sepa, hasta donde yo sé, nunca había habido una notificación, que el Estado español se haya expresado de manera pública en este sentido, diciendo, ok, es más, dice, a la luz de las recomendaciones por el grupo de trabajo, por el Comité de Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial de Verdad, Justicia y Reparación, que nos han dicho que la desaparición forzada está mal tipificada, la vamos a tipificar bien, ¿sí? Entonces, ese va a ser un avance muy importante, ¿sí? Porque ya va a tener los elementos internacionales que todavía faltan. Y finalmente, el Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación dijo, los mayores déficits se encuentran en el Poder Judicial. Y entre sus recomendaciones pedía que se formen a los jueces españoles en temas de memoria histórica. Hemos visto a los meses que salió una resolución del Consejo General del Poder Judicial diciendo, a la luz de la recomendación del Relator Especial, tenemos que empezar a formar a los jueces. Entonces ahora hay una herramienta más, ya una resolución del Consejo General que ordena
que eso se ponga en práctica y que hay que empezar a implementar. Entonces, nosotros en Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones, ahora estamos trabajando como en tres grandes frentes. Uno es en seguir apoyando que los mecanismos de Naciones Unidas sepan lo que está pasando en España y que sigan estas recomendaciones y sigan viendo qué hace España y qué no hace. Vamos a intentar promover esta formación de jueces en materia de memoria histórica y bueno, y ahora finalmente hemos abierto una ciberacción pidiendo al Ministerio de Justicia que dé traslado a la Audiencia Nacional sobre los pedidos de extradición y que entonces que juzgue, y si no juzga que extradite. Así que quiero decir, hay avances que se están dando, hay cosas importantes, entonces hay que seguir teniendo el tema en la agenda pública porque vemos que hay avances concretos que sí se están dando. Digamos, muchos se refirieron a ellos, pero yo me quería referir a las cuestiones que están pasando a nivel de Naciones Unidas, que son muy importantes y que están pasando y que el año que viene va a ser un año crucial y que esperemos que siga avanzando de buena manera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bien, creo que como activista en esta causa, igual que todos ustedes, igual que todos mis compañeros de mesa, tenemos que celebrar por todo lo grande, ¿no? Estas imputaciones, estas 20, bueno, en realidad son 19 imputaciones, ¿no? Porque falleció uno de ellos, de los imputados. Y además, como representante del colectivo querellante de víctimas por el robo de bebés, pues además hay que aplaudir calurosamente el que haya sido incluido en esta lista un médico ginecólogo que, bueno, está imputado por su supuesta colaboración en la desaparición de un bebé en el año 1967. Esta lista es realmente impresionante. Es impresionante por el número de imputados, pero también es impresionante por los nombres que hay en ese listado, ¿no? Y desde luego por la gravedad de los hechos en los que se basa por los que se hace esa imputación. De todos los imputados, casi todos excepto uno, son personas que desempeñaron un cargo dentro del aparato del Estado franquista. Ministros, antiguos jueces, policías, excepto uno, que es el médico. Sabemos la importancia que tiene el hecho de que se haya pasado de imputar a dos torturadores pues a una serie de personas que desempeñaron altos cargos, ¿no? Dentro de ese aparato. Y eso se ha valorado, se ha analizado. Es obvio, todos somos conscientes de ello. Pero ¿por qué es importante? ¿Qué importancia tiene, qué relevancia tiene el hecho de que se haya incluido en esa lista a un médico que no fue ministro, que no fue juez, que no fue policía, que no desempeñó un cargo, ¿no? Dentro de esa estructura, es decir, no fue un militar, no fue un policía? Bien, tiene muchísima importancia. No solamente para el colectivo de bebés robados, ¿no? Sino para todos los que estamos defendiendo esta causa. Y me voy a centrar en 4 aspectos de por qué consideramos que es importante. Los 3 primeros tienen que ver directamente con las reivindicaciones que siempre hemos tenido el colectivo de víctimas por el robo de bebés. El último es quizá está más relacionado con la causa en general. Cuando digo reivindicaciones del colectivo de bebés no me refiero únicamente a las víctimas que hemos sufrido la desaparición de nuestros niños, sino también han sido y son reivindicaciones de la propia CEAPA desde el mismo momento que nuestro colectivo entró a formar parte de la coordinadora y que desde luego son reivindicaciones que han sido defendidas y apoyadas calurosamente y de una manera muy fuerte por nuestros abogados. Estas 3 circunstancias o aspectos serían, en primer lugar, que a partir de esta resolución donde se imputa a este médico, el robo de niños pasa a ser un delito de lesa humanidad. Que eso que parece que es algo obvio,
pues para nuestro gobierno no es en absoluto algo obvio, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tratamiento que se ha dado siempre aquí al robo de niños es considerarlo como un delito común, tipificado como detención ilegal, pero en palabras incluso del fiscal general de Torres Dulce, bueno, pues ha dicho que como mucho pues era una práctica social más o menos generalizada, como si eso de ser así fuera un mal menor, ¿no? Bueno, pues no, esto es un delito de lesa humanidad y además ya se recogía en el trabajo, en el informe que presentó el grupo de trabajo de desaparición forzada en Naciones Unidas, donde hay un espacio para este tipo de delito, donde se habla del robo de niños en clínicas y maternidades y se ubica dentro de esa categoría de desaparición forzada cuando presentaron el informe. Bien, parece que Naciones Unidas lo tiene claro, la jueza argentina también, pero nuestro gobierno todavía no se percata de este asunto. El segundo aspecto tiene que ver con la relación que tenemos las víctimas de estos delitos con el franquismo. Nunca nos han considerado, casi nunca, desde las autoridades de este país como víctimas del franquismo. A partir de aquí, sí que lo somos, igual que lo somos víctimas de las torturas, víctimas de desaparición y de todos los crímenes por los que nos querellamos y entran dentro de esta causa, ¿no? Exilio, preventorios, todo tipo de crímenes que se produjeron. Bueno, pues a partir de esta resolución, como decía también Jacinto, todo esto se tipifica como delitos de lesa humanidad y el robo de nuestros niños también. También estos dos motivos tienen que ver, y para mí es un aspecto que yo creo que es importante, con el hecho de que hasta este momento siempre se hacía una división entre los robos que se cometieron antes del año 52 y los que se cometieron después del año 52, como si el único motivo por el que se pueda relacionar estos robos con el franquismo será un motivo político, ¿no? El robo de los hijos a las mujeres republicanas debido a la represión política. Bueno, los motivos no solamente son políticos, ¿no? También son ideológicos, económicos, los delitos que se cometen en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres. Todo esto forma parte de las mismas barbaries, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto también se va a considerar que hay lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido, que hay un hilo conductor que une todo este tipo de robos, ¿no? Desde incluso la guerra, después de la guerra, y hay varias etapas, hay varios motivos, por supuesto, por los que se produce, pero desde luego todo está conectado y no se puede hablar ahora de robos antes del 52, después del 52, sino de robos durante toda la dictadura. El último aspecto tiene que ver con que el hecho de que sea un médico el que complete la lista de los imputados, para nosotros es realmente muy significativo. Ya digo que no fue ni ministro, ni policía, ni juez. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que nosotros siempre decimos que la querella no es contra unos torturadores, ni siquiera es contra altos cargos de la dictadura, sino que es contra toda la dictadura, es decir, contra aquellos que ejercieron crímenes amparándose en esa pestilente esencia de la dictadura que fue la impunidad, contra aquellos que permitieron que se pudiera crear un sistema donde esa impunidad podía llegar hasta cualquier rincón donde hubiera una figura de autoridad, y aquellos que también formaron una sociedad corrupta donde unos cuantos poderosos ejercían el poder contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, contra eso nos querellamos, contra la impunidad y contra los miserables que la utilizaron para poder cometer crímenes de lesa humanidad. Y aquí termino diciendo que esos crímenes de lesa humanidad son delitos donde la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal. Pues que así sea y que la justicia actúe, es decir, que nos extraditen o que nos juzguen aquí.
Ahora lo controlamos nosotros. Bueno. Conociendo al personal y teniendo en cuenta el tiempo, voy a intentar en el tiempo que tengo expresar 3 ideas, a ver si llego. La primera es que estas imputaciones demuestran que con la querella queremos juzgar al franquismo, a todo el franquismo. Me explico. Con las primeras imputaciones de Beria Niño y de Muñecas, la orientación que dieron todos los medios de comunicación es que la querella trataba de juzgar a torturadores del franquismo, o en cualquier caso lo presentaron como hechos puntuales, aislados. Con el tipo de personajes que hoy hemos imputado y con la enormidad de los delitos que han cometido esos sujetos, hoy ya nadie puede hablar de delitos parciales ni de aspectos puntuales. Hoy hemos puesto encima de la mesa las responsabilidades de ministros, de jueces militares, de guardias civiles, de policías nacionales, de miembros de la vida político-social y de un médico capaz de robar niños. Esto empieza a dar una idea de lo que fue aquella atrocidad. Y esa es nuestra intención, seguir profundizando para conseguir un retrato cada vez más perfecto de lo que fue aquello, y por eso seguiremos imputando. La segunda cosa relacionada con este tema de juzgar el franquismo, hemos extendido los sitios de donde hemos empezado a hacer imputaciones. Aparecen gente imputada a partir de hechos en Asturias, en Aragón, en Andalucía, en Cataluña, en Euskal Herria, en Madrid. Nuestra intención es seguir por ahí, porque queremos dar la imagen real, que es que en este país no hay un solo pueblo sin víctimas de la dictadura. En tercer lugar, queremos dar una idea de la extensión de aquel baño de sangre. Y por eso planteamos que desde el inicio, desde la sublevación militar hasta la muerte del dictador, mataron y siguieron cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y la mejor prueba de ello es el asesinato de nuestros compañeros fusilados en septiembre de 1975 por un dictador moribundo. Queremos entonces juzgar al franquismo, juzgar a todo el franquismo por todos los crímenes que cometió en todo el Estado y durante toda la dictadura. Esa era la primera reflexión. La segunda es que la querella no es un proceso relacionado con la memoria histórica, o al menos no fundamentalmente con la memoria histórica. Es un proceso vivo, actual, operativo hoy. En primer lugar, porque para vergüenza de todos los gobiernos de esta democracia, esos crímenes siguen funcionando hoy. Hoy siguen las fosas con cadáveres. Hoy siguen los niños que han perdido su identidad y sus familias a las que se les han robado. Hoy los presos tenemos que seguir soportando una condena que no ha sido anulada. Y exactamente igual que eso, siguen vivas y funcionando las condecoraciones y los honores de la gente que nos torturó. Y las recomendaciones y los puestos de los ministros que mandaron ejecutar gente. Y siguen los Martín Villa en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Y él y un buen montón de ministros de los que imputamos. Y los que no están en esa Real Academia de Ciencias Morales y Políticas están en la Fundación Francisco Franco. Y siguen estando porque esa fundación sigue existiendo. El segundo aspecto relacionado con esto es que cuando pedimos extradiciones, estamos pidiendo a las instituciones, a las organizaciones y al conjunto de la sociedad que se pronuncien sobre un derecho humano básico para nosotros,
que sobre nuestro derecho a la justicia. Y lo estamos pidiendo hoy, no para la memoria, para lo que está pasando hoy. Y queremos que hoy se extraditen a esos criminales. El tercero, porque esas órdenes de detención y extradición están poniendo en cuestión resoluciones tomadas por los más importantes tribunales de este país, que son manifiestamente contrarias a los derechos humanos, al derecho internacional y a cualquier concepto del derecho. Y eso no hace 50 años. Esas resoluciones se tomaron hace pocos años y hoy siguen funcionando. Y queremos que hoy se anulen para que hoy puedan ser extraditados esos criminales. Por tanto, no estamos fundamentalmente hablando de memoria histórica. Estamos hablando de los derechos nuestros y de toda la sociedad hoy. Tercero y último, creo que lo mismo entra. La querella es un proceso que sin duda impulsamos quienes nos estamos querellando, pero es un proceso que afecta al conjunto de la sociedad. En primer lugar, porque es el conjunto de la sociedad el que está pagando y a qué precio lo que supuso, a qué precio en cuanto a la calidad democrática de nuestra sociedad, lo que supuso la falta de una ruptura democrática con el franquismo. Una ruptura que, siguiendo las resoluciones de los organismos internacionales, asegura principios como verdad, justicia y reparación para las víctimas, pero no solo para las víctimas. Esa verdad y esa justicia es tan necesaria para nuestra sociedad como para nosotros mismos. Y eso es lo que hay que explicarle hoy a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. El segundo aspecto es que no es casual que el centro del enorme rechazo y de la contestación al modelo social que hoy tenemos sea precisamente la denuncia del régimen de 1978. Porque ese régimen de 1978 está construido sobre la impunidad y sobre la negativa de derechos fundamentales, básicos, de centenares de miles de personas. Hoy, como nunca, tenemos la oportunidad de explicar que ese cambio de régimen que hoy se está planteando tiene una asignatura previa, y esa asignatura previa es juzgar al franquismo. Sin esa asignatura previa aprobada, este país no cambiará. No cambiará en el sentido de la democracia profunda y del cambio de régimen que hoy la gente en la calle está exigiendo. Y estamos convencidos que conseguiremos que se juzgue a esa dictadura, a aquel horror, estaremos juzgándola cuando el conjunto de la sociedad asuma esa asignatura previa, esa necesidad previa de cubrir esa función. En tercer lugar, pedimos esas extradiciones porque queremos que sean juzgados los delitos de lesa humanidad y que sus autores sean condenados, porque deben de pasar a la historia como lo que fueron, criminales fascistas. Esa es nuestra intención. Y eso ya es un proceso irreversible, es una cuestión de tiempo, y no de mucho tiempo. El problema es que cuanto más tiempo pasa sin hacerse justicia, mayor será el clamor, mayor será la indignación de la gente por ello, pero también mayor será la culpa de quienes nos han intentado ningunear y silenciar e ignorar durante todos estos años. Y se pongan como se pongan, los ganaremos y les juzgaremos.
su voluntad de atenerse al horario estricto que debía de cumplir.